vamos a comenzar. Voy a poner aquí para grabar y vamos a hacer la Sí, presentación. generalmente da la hora y entran. Mm, Ya. Son súper puntuales, Podemos, da la hora y entran, por eso. ya. no sé si quieres Sí. esperamos 2 minutos más y comenzamos, o si quieres comenzamos al tiro como a ti te acomode. Sí, podría. En esto de hacer la presentación, ya, o sea, presentarte oficialmente quién eres para que demos esta introducción a la charla. Así que, bueno, les explico a estudiantes, profesores que se encuentren ahora conectados. Son las 4:30 de la tarde y quien presento ahora es la doctora Mirta Ríos. Ella es bioquímica de la Universidad Austral de Chile y al mismo tiempo bueno, también es doctora en biotecnología de la Universidad de Santiago, eso es cierto. También tiene un diplomado en propiedad intelectual y cursos de negocios en Silicon Valley, Canadá y Australia, cosas sumamente importantes, así que eso también es bueno. Es investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencias Nucleares en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Yo también les expliqué de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, así que está claro de dónde viene. Actualmente ella se especializa en llevar nanotecnología, que como nos cuenta ahora va a ser el tema de la charla del día de hoy, así que hago la presentación a la doctora Mirta Ríos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, sí. Ya, Sí, excelente. súper. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Fundación Ciencia Impacta, que tiene todas estas iniciativas como Cerebro Sin Filtro, Expertamente, y también al Colegio Palmarés, que abre estas instancias a los estudiantes para que nosotros nos acerquemos a ustedes y puedan saber un poquito qué es lo que hacemos o cuáles son nuestras perspectivas, ¿ya? Algunas consideraciones para esta charla, díganme Mirta, o como les resulte cómodo, si quieren decirme profe, si quieren decirme tía, si quieren decirme señora, o como ustedes quieran, como más les acomode. Si tienen preguntas, las pueden hacer en cualquier momento, de hecho los insto a que las hagan, atrévanse, porque son pocas las instancias que tenemos de tener un canal tan directo como en este momento, así que atrévanse. De todas maneras está el chat, así que ahí los podemos ir revisando. Igual vamos a tener unos 10 o 15 minutos al final para preguntas, ¿ya? Bueno, cuando se comunicaron desde la fundación para que yo diera una charla, me dijeron, tienes total libertad de hablar de lo que haces, y la verdad es que yo hago muchas cosas, y esa libertad igual me sobrecogió un poco en el sentido de que si estamos en un contexto de ciencias, la ciencia está en todos lados, desde un punto de vista de física, química, biología, y uno de los inconvenientes que tenemos nosotros es que tiende a invisibilizarse mucho la ciencia hoy en día. De manera que un poco lo que intento transmitir con esta charla es que seamos un poquito más conscientes de todo lo que abraza la ciencia en muchas ocasiones. Y no voy a hablar al tiro de nanotecnología, sino que un poquito explicarles conceptos más elementales de ciencia. Sobre todo la comunicación en ciencia, ¿ya? Existen dos ramas principales en ciencia, que es la ciencia básica, de por qué las cosas son importantes, y esa rama busca generar conocimiento, ¿ya? Por otro lado está la ciencia aplicada, que es cómo yo puedo usar esto, y busca resolver problemas, ¿ya? Entonces, una buena forma de transmitir cómo se comunican estos dos tipos de ciencia es precisamente con la pandemia, ¿ya? El coronavirus, bueno, comenzó en diciembre, no se sabía absolutamente casi nada en realidad, sabía que venía de China, tal vez por alguien que se comió un murciélago con un pangolín, no teníamos mucha idea de nada. Entonces, ¿qué era importante en ese momento? Generar conocimiento. Ahí era fundamental la ciencia básica y comienza a generarse publicaciones de ensayos virológicos de pacientes hospitalizados, comienzan a describirse las proteínas que tiene el virus, las funciones, las estructuras, las antigenicidades que tienen, comienzan incluso estudios en Chile genéticos de los primeros casos del virus, de manera que empezamos a tirar el tren
del conocimiento para poder entender a qué nos estamos enfrentando, ¿ya? Por otro lado, tenemos un problema, estamos en pandemia, necesitamos una solución. Y ahí es donde entra la ciencia aplicada y busca resolver problemas, como por ejemplo esta publicación del desarrollo de la vacuna en Rusia, o estos tratamientos de anticuerpos neutralizantes que quise poner precisamente porque este es un tratamiento una investigación que se está desarrollando en Chile, que está súper potente, hace en colaboración con Australia, con Alemania, con Canadá, etc. Y dentro de esto hay revisiones bibliográficas, por ejemplo, de ciencia aplicada. Por ejemplo, esta revisión es del 23 de septiembre del 2020, que es SARS-CoV-2, que así se llama el virus, y las vacunas en desarrollo, y dice que para septiembre habían actualmente 180 vacunas en varios estados de desarrollo, ¿ya? De manera que esto se está moviendo constantemente, y en la medida que más sabemos por ciencia aplicada, más podemos aplicar y más podemos resolver problemas. Entonces, esta comunicación es súper importante y fundamental. Ahora, la divulgación de avances científicos es diversa, ¿ya? Cuando aplicamos el método científico, que probablemente algunos han revisado, donde se plantea una hipótesis, se pone a prueba esta hipótesis, se hacen experimentos, se obtienen resultados, y después viene la parte de divulgación, donde por un lado tenemos que la ciencia básica y aplicada lo puede hacer a través de papers, que son los que les acabo de mostrar, y por otro lado, la ciencia aplicada también tiene la alternativa de patentar, ¿ya? Y las patentes nos permiten desarrollar negocios en muchas ocasiones, ¿ya? Ahora, muchos de nosotros hemos escuchado a alguien que dice, hoy tengo esta idea, la voy a patentar, porque va a ser mía. Pero yo me he dado cuenta que es poco lo que se sabe sobre patentes en general en la universidad y en el colegio, es muy poco, y en eso estamos un poquito atrasados respecto a otros países, que incluso hay niños menores de edad que tienen varias patentes, ¿ya? Es parte como de educación cívica. Ahora, las patentes de invención, ¿qué son? Son un tipo de propiedad intelectual sobre nuestras invenciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ver, ya, tengo esta vela, por ejemplo, ¿ya? En un mundo, asumamos que tenemos un mundo donde no existen las velas, y yo por primera vez fabriqué una vela. Y entonces vamos a tener una propiedad no material, es decir, está bien, yo soy propietaria de esta vela, pero yo obtuve y desarrollé una metodología para hacer todas las velas por este método. Entonces hay una propiedad intelectual. De manera que si alguien de ustedes quiere usar mi metodología para hacer velas, se las va a tener que ver conmigo, porque esa es mi propiedad, ¿ya? Las patentes en general duran 20 años, ¿ya? Entonces, yo voy a la oficina de patentes y registro mi patente donde explica cómo se hace esta vela. Y eso va a estar público, pero sale quién es el inventor, ¿ya? Y va a durar 20 años, y posterior a eso mi patente va a expirar y eso va a ser de dominio público, ¿ya? Son nacionales, pero no son territoriales. ¿Qué significa eso? El conocimiento no es territorial, el conocimiento es global. Cuando yo decidí fabricar esta vela, yo busqué... Maybe ¿Perdón? not. Maybe we can Because cook. yeah, I feel like we have a lot of food, so I can cook some stuff and then. ¿Se escucha alguien que quiere preguntar algo? ¿O no? No, y desactive el micrófono que se había interrumpido. Ah, ya, ningún problema. Ya, entonces, el conocimiento no es territorial, ¿ya? El conocimiento es global. Cuando yo hago un invento, yo tengo que velar porque en todo el mundo no exista esto, ¿ya? Pero es nacional los inventos en el sentido de que yo voy a escoger en qué países quiero patentar mi invento. Por ejemplo, tengo esta metodología para hacer esta vela y escogí patentarla en Chile, en Estados Unidos, en China y en Perú, por ejemplo. Entonces eso se publica y entonces los brasileños se ponen a hacer velas y se las
ponen a vender a Argentina, por ejemplo. Y a mí no me puede, o sea, yo no me puedo quejar porque yo no patenté en esos países, ¿ya? Pero si es que los brasileños quisieran vender las velas en Chile, ahí ya estamos en problemas porque yo soy la propietaria intelectual de eso en este país, ¿ya? Los requisitos de una patente es que sea nuevo, que no exista antes, ¿ya? Y que sea creativo, ¿ya? Es decir, que tenga nivel inventivo. Por ejemplo, si es que había alguien que tenía una vela roja achatada y yo hago una larga blanca, es nuevo, sí, porque no existía antes, pero no es creativo, ¿ya? Es casi lo mismo que el anterior. Y lo otro, que resuelva un problema técnico, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenga aplicación industrial. Por ejemplo, yo podría patentar esta vela y decir, en caso de sistema análogo de iluminación, en caso de corte de suministro eléctrico. ¿Se fijan? Y ahí estoy resolviendo un problema en caso que se corte la luz, ¿ya? Bueno, ¿para qué sirve? Eso da un respaldo legal para explotar la propiedad intelectual. Aumenta valor para negociar con empresas y que tu invención llegue al mercado. Por ejemplo, si no existen las velas y yo voy donde, por ejemplo, Walmart, y digo, ¿sabes que tengo una metodología para fabricar velas? Y me van a preguntar, ¿está en un paper? Yo le voy a decir, sí, está en un paper. Dice, entonces no me interesa porque no me da ningún valor adicional a mí y un valor competitivo como empresa. En cambio, si yo le digo, está patentado y yo te voy a cobrar un pequeño royalty, que se llama, que es una licencia de la patente, y tú vas a ser exclusivo fabricante de las velas de nueva generación, ahí se van a ver interesados, porque hay una protección legal y una ventaja, ¿ya? Ahora, la oficina encargada de esto a nivel nacional se llama INAPI, queda cerca de Metro Baquedano, en calle Carabineros de Chile, y los que resuelven las controversias aquí es el Tribunal de Propiedad Industrial, ¿ya? Ahora les quise traer algunos ejemplos de patentes de invención. La primera, por ejemplo, en 1962, el dron, ¿ya? Se fijan que algo que uno ve tan actual en los locales de tecnología es una cuestión que se patentó hace una cantidad de años que es ridícula. O sea, la patente expiró en 1982. Ahora, no quiere decir que no se hayan fabricado nuevas patentes porque las tecnologías se van construyendo, pero la primera fue en el 62, ¿ya? Para el caso del 86, impresora 3D. Uno que ve así que el boom de la impresora 3D tiene que haber salido a nivel nacional hace menos de 10 años, y esto se generó hace muchísimo más tiempo. Otro ejemplo, 1974, el Global Positioning System o GPS, que si uno calcula 74, 84, 94 y la patente ya expiró. Y ya está, o sea, ya se puede empezar a usar y es de dominio público. De hecho, existe una página de INAPI que se llama dominiopublico.cl, donde pueden revisar todas las patentes expiradas que son de dominio público y son libres de seguir las metodologías que salen en las patentes y comercializarlas porque cualquiera lo puede hacer. 1993, no sé si lo pueden adivinar, que se llama material en lámina adhesivo sensible a presión reposicionable. Esta patente es de 3M y es el famoso Post-it, ¿ya? Entonces, si se solicitó en el 93, en el 2013 expiró, y ahí todo el mundo se puso a fabricar Post-it porque ya había expirado la patente. Otra que está vigente, el CRISPR Gene Editing, ¿ya? Esta metodología, esta invención nos permite hacer una edición de nuestra información genética, ¿ya? Esta patente vence en el 2034 y tiene un potencial tremendo, ¿ya? Las futuras terapias génicas, por ejemplo, si alguien tiene una mutación que le causa una enfermedad, esta plataforma tiene el potencial para generar soluciones a muy temprana edad,
Para investigación también es súper fuerte, es súper selectiva, es súper efectiva, y razón por la cual a las inventoras de esta patente les dan este año el Premio Nobel en Química a la doctora Emmanuelle Charpentier y a la doctora Jennifer Doudna por el desarrollo de un método de edición de genoma, ¿ya? Ahora, esto más anecdótico, no todas las patentes son negocios, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una patente de una bicicleta doble, donde aquí está el manubrio, aquí está el asiento y aquí hay un soporte lumbar, donde la idea de este invento es dar la vuelta sobre uno mismo, ¿ya? Nunca la he visto en el mercado, así que probablemente quedó en la patente y el mercado no se ve interesado. Por otro lado, en 1903, protector de ojos para gallinas. Ya sucedía mucho que habían, en las granjas se peleaban las gallinas y se atacaban los ojos, entonces a alguien se le ocurrió que ponerles lentes tal vez era una buena solución y patentable, pero la verdad es que no llegó a gran negocio ese tema. Algunas patentes han trascendido en el tiempo. 1891, y el señor Seth Wheeler patenta el rollo de papel higiénico, ¿ya? Antes se ponían los papeles así como apilados, y él inventa esto, y claro que ha trascendido porque todos tienen en sus baños un rollito de papel higiénico, a pesar que la patente expiró hace rato. Y bueno, si es que alguna vez quieren ahí, ven que el rollito está al revés, pueden citar esta patente donde el inventor la pone en esta dirección y decir que así es como debe ir de acuerdo al inventor. Otra patente que ha trascendido en el tiempo, en 1899, Bayer patenta la aspirina. En ese tiempo, las patentes duraban solo 18 años, ¿ya? Y esta patente expira en 1917. Eso significa que expira en plena Primera Guerra Mundial. Y lo que fue un dolor de cabeza para Bayer, porque si expiraba la patente, significaba que todas las farmacéuticas estaban esperando listas para producir la aspirina, porque era muy sencilla de hacer, era muy efectiva, y todo el mundo quería consumirla, sobre todo ahora porque la Primera Guerra Mundial fue particularmente agresiva. Y entonces comenzaron otro tipo de publicidades, como por ejemplo, aspirina, di Bayer cuando compres tu aspirina, insiste, a menos que tú veas la cruz de Bayer en las tabletas, no estás obteniendo un producto Bayer genuino, prescrito por científicos por más de 23 años que han probado seguridad, acepta solo Bayer porque contiene las propias las direcciones adecuadas. Es decir, están diciendo así como, solo compren esta, confíen solo en esta, pero en realidad la patente está pública y todos van a hacer lo mismo, ¿ya? Porque es de dominio público. Pero como ellos tuvieron 18 años para posicionarse como marca, claro, uno va a tender a confiar un poquito más en eso. Que todavía hasta la actualidad sucede, cuando se dan los genéricos, es cuando ya se han vencido las patentes de alguna farmacéutica, y uno sigue prefiriendo comprar la original, ¿ya? Que es un poco más cara y todo lo demás, pero uno como que confía más en eso. Pero eso muchas veces es la guerra de las marcas la que gana, ¿no? Ahora, miren sus celulares, por favor, aprovechen de ver sus mensajes, sus aplicaciones, sus notificaciones. Y ahora mírenla desde un punto de vista no de usuario, sino que ustedes son desarrolladores de celulares, ¿ya? Consideren toda la tecnología que tiene que llevar su smartphone como mínimo. Si es que ustedes hacen un smartphone, tiene que tener Bluetooth. ¿Cómo vas a hacer un celular sin Bluetooth? Tiene que tener GPS, tiene que tener cámara, tiene que tener 4G, tiene que tener tecnología touch, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas patentes hay en un smartphone? Y
La verdad es que es el orden de decenas de miles, la verdad. Y si un teléfono cuesta 600.000 pesos, son 180.000 los que se pagan en licencias de patentes, que se conocen como royalties, ¿ya? Es decir, si a Apple le cuesta 600.000 pesos fabricar el último iPhone, casi un tercio de esto se está yendo para licencias de Huawei, de Samsung, de Nokia, de Google, etc. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Las grandes compañías poseen miles de patentes, ¿ya? Google tiene 51.000 patentes vigentes. Huawei, que se ha metido un montón en el 5G, tiene 56.500 patentes vigentes. Samsung tiene 76.500 patentes. IBM, 37.300 patentes. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de gente que está trabajando y desarrollando nuevas tecnologías aquí, y es una cosa de todos los días, y ese es el modelo que tienen, ¿ya? Y razón por la cual hay una cantidad de demandas entre Apple hacia Samsung, de Samsung a Huawei, de Huawei a Google, etc. Si es que uno se pone a ver las guerras de propiedad intelectual entre las grandes compañías, uno no sabe si reír o llorar, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con Chile en materia de ciencias y la industria? Porque nosotros tendemos mucho, bueno, nosotros no somos un país tecnológico que desarrolle tecnología. Nosotros somos usuarios de tecnología que importamos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con la industria en Chile? Las principales industrias en Chile son minería, agricultura, acuicultura, la industria financiera, forestal y turística, siendo la principal la minería, donde explotamos cobre, litio, yodo, hierro, molibdeno, nitrato, oro y plata, ¿ya? Nuestro gran inconveniente es que nosotros exportamos materia prima, que es lo que vemos aquí en la izquierda, e importamos productos, compramos productos que están más acabados, por ejemplo, los que veo aquí como un intercambiador de calor, o cosas que ya son, que se pueden utilizar para un fin determinado, ¿ya? Nosotros también somos los principales productores de litio, ¿ya? Exportamos nosotros el litio como carbonato de litio, como sal, y después andamos comprando baterías de litio. Entonces, una estrategia que ha sido bastante exitosa para poder industrializar un poquito este tema son las nanopartículas de cobre como producto industrial, porque el cobre no solo es un excelente conductor, sino que tiene unas propiedades antibacterianas y antivirales súper potentes, ¿ya? Razón por la cual, por ejemplo, en las noticias se ha hablado que las nanopartículas de cobre son muy efectivas para combatir el COVID-19, existen programas de sanitización con nanopartículas de cobre en taxis, han desarrollado muchos productos de limpieza con las famosas nanopartículas de cobre, mascarillas, jabones, virutillas, incluso para el 21 de octubre, el doctor Enrique París, ministro de Salud, junto al alcalde de Santiago, anunciaron que alrededor de 1.000 mesas de votación fueran sanitizadas con nanopartículas de cobre para el plebiscito, ¿ya? Es decir, se ha metido súper fuerte este tema. Ahora, ¿qué son las nanopartículas? Y aquí es donde quiero hablar un poquito de lo que estamos haciendo hacia nuestra área de estudio. Y la nanotecnología estudia materiales en la nanoescala. Para ponerlos un poquito en perspectiva, tenemos 1 milímetro, y 1 milímetro, bien saben que equivale a la décima parte de un centímetro, o como dice milímetro, la milésima parte de un metro. Pero si nos vamos a escalas menores, 1 milímetro equivale a 1.000 micrómetros, o 1 milímetro equivale a 1.000.000 de nanómetros. 1.000.000 de nanómetros. La nanotecnología estudia el rango entre 1 y 100 nanómetros. Busca propiedades nuevas y busca controlar y manipular en la escala atómica, ¿ya? Con muy pocos átomos, por ejemplo, de cobre. Para que se hagan una idea, un pelo humano, el grosor que tiene un pelo humano
es de alrededor de 0,1 milímetros o 100.000 nanómetros. La cabeza de un alfiler es de alrededor de 1 millón de nanómetros. El grosor de un papel de estos para imprimir, 75.000 nanómetros. Y nosotros estamos trabajando de 1 a 100 nanómetros, ¿ya? Ventajas que tienen estos nanomateriales: tienen una mayor relación superficie-volumen. Hagan de cuenta que estamos utilizando cobre con propiedades antivirales y tenemos aquí un bloque de cobre. Entonces, este bloque de cobre, este rectángulo, tiene 6 caras, las 3 de adelante y las 3 de atrás, y esa es la superficie con la que puede interactuar con el ambiente, ¿cierto? Si nosotros pescamos este bloque y lo cortamos por la mitad, le aumentamos 2 caras más de interacción, y entonces son más la relación entre el volumen y la superficie que puede interactuar. Si seguimos cortándolo, vamos a aumentar la cantidad de caras y va también a poder distribuirse un poquito mejor dentro de una superficie. Y si lo llevamos, por ejemplo, a la nanoescala, cada uno de estos va a poder interactuar con el ambiente en cada una de sus caras. Entonces, si lo comparan, por ejemplo, con este rectángulo grande, donde existen átomos que van a estar muy en profundidad y no van a tener acceso a interactuar con el virus, por ejemplo, o el ambiente en general, los nanomateriales resultan ser una ventaja súper grande. Razón por la cual tienen más reactividad, tienen otros tipos de propiedades catalíticas, tienen más fuerza mecánica, actuando en conjunto claramente, así que sí son muy ventajosos. Algunos ejemplos de nanopartículas en la industria, una muy utilizada son las nanopartículas de plata, las que, no sé si alguno ha visto, por ejemplo, tecnología nanosilver, en los refrigeradores, en las lavadoras, también se utilizan mucho en clínicas, por los catéteres, porque son muy buenos antimicrobianos, ¿ya? Las nanopartículas de oro se usan mucho en imagenología, en diagnósticos, y también como tienen la capacidad de resonar, se ocupan en terapias contra el cáncer, ¿ya? Otro ejemplo son las nanopartículas de quitosano, que están las CHNPs, las cuales son orgánicas y se pueden, por ejemplo, conjugar con un antibiótico y una molécula que me señalice esta nanopartícula hacia donde yo quiero. Por ejemplo, tengo una infección en el páncreas, ¿ya? Entonces yo puedo tomar una nanopartícula de quitosano y ponerle una molécula que me señalice y que me dirija toda la estructura hacia exclusivamente el páncreas, y también la puedo conjugar con un antibiótico, de manera que ya no me voy a tomar la típica tableta antibiótico, la amoxicilina, que me va a desinfectar completa, digamos, incluido toda mi flora bacteriana, sino que va a ir dirigido específicamente hacia esa zona que a mí me interesa. Otro ejemplo son los quantum dots, que son nanopartículas que generan fluorescencia y que son súper estables y que se encuentran en el mercado. Si es que van, por ejemplo, a cualquier retail, la Falabella, Ripley, París, van a ver estas teles Samsung que tienen la tecnología Quantum Dots, o también está ahora la nueva, la QLED, que tiene Quantum Dots y LED. En definitiva, tienen una capa de Quantum Dots que resaltan los colores precisamente por estas propiedades que tienen. Otros ejemplos son los nanotubos de carbono o grafeno, que son nanoestructuras de carbono que son altamente conductores y súper deseables en distintas áreas, tanto de biomedicina como en mecánica. Ahora, considerando que Chile es el principal productor de litio y que la nanotecnología ha entrado bastante fuerte en este país, una alternativa puede ser
mejorar las baterías de litio, por ejemplo, con nanotecnología. Aquí les traigo una estructura muy simple de cómo funciona una batería de litio, donde tenemos un polo negativo, donde está el litio, y un polo positivo, donde puede haber azufre, por ejemplo, y asumamos que tenemos un dispositivo que está cargado, y en la medida que lo estamos usando se empieza a descargar, ¿cierto? Y una vez que se va descargando, los iones del litio se van a empezar a migrar hacia el cátodo, ¿ya? Y hasta que migren todos, después vamos a necesitar una carga externa para que vuelva a estar cargado y comience el proceso nuevamente. Ahora, la nanotecnología es súper potente aquí porque si es que en vez de 2 bloques que tenemos aquí, usamos nanoestructuras que tienen mucha más reactividad, puede aumentar mucho más la performance de una batería, ¿ya? Durar mucho más, tener muchos más ciclos, tener más capacidad de carga. Entonces es súper deseable ponerle nanomateriales a este tipo de baterías. Y de hecho, se ha publicado que algunas nanocápsulas de sulfuro de litio con grafeno para baterías de litio son súper buenas. Otros nanocristales de sulfuro de litio en baterías recargables avanzadas son súper deseables. ¿Y por qué, si es que se ha dicho todo esto, no hemos sido capaces de verlo en la práctica? Y sucede que a veces las ciencias están muy alejadas de la aplicación, y es que necesitamos hacer un método de obtención de estas nanopartículas que sea escalable. Cuando se habla que una empresa de tecnología necesita nanomateriales, estamos hablando del orden de toneladas, ¿ya? Porque si, por ejemplo, uno tiene una patente de nanomateriales para baterías y Huawei quiere, o Apple quiere utilizar esa licencia, no te va a pedir 5 gramos, no te va a pedir 10 gramos, te va a pedir una cuestión que sea masiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo sintetizar las nanopartículas en forma escalable? Y es ahí donde nosotros postulamos que el plasma puede sintetizar nanopartículas de esta manera. El plasma es el cuarto estado de la materia, después del líquido sólido y gaseoso. Se habla que el 99,9% de la materia observable del universo es plasma, ¿ya? Se define como un estado fluido compuesto de átomos ionizados, y algunos ejemplos: el Sol, el más obvio, pantallas, hay tubos fluorescentes, los relámpagos, las auroras boreales, etc. Entonces, el plasma tiene la capacidad de sintetizar nanopartículas, y particularmente nosotros utilizamos una antorcha de plasma, donde se puede alcanzar una temperatura de unos 10.000 grados Kelvin, y a esa temperatura, que es muy alta, cuando uno pone reactivos, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a poner agua, vamos a poner la molécula H2O, y si es que la sometemos a plasma, a estas condiciones, lo que vamos a hacer es separar los átomos, ¿ya? Nos van a quedar bajo esta antorcha 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ya? Entonces, si es que nosotros después cambiamos y enfriamos rápidamente el sistema, podemos empezar a hacer que estas moléculas se vuelvan a reunir, y si lo hacemos rápido, van a decantar. Y ahí vamos a trabajar en la nanoescala, ¿cierto? Entonces partimos trabajando desde el estado atómico hacia las nanopartículas, y exitosamente hemos obtenido nanopartículas de óxido de titanio y de carbonato de litio, ¿ya? Ahora, la SECHEM para estos fines de ciencia aplicada forma parte de distintos proyectos y carteras. Tiene proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, trabaja en conjunto con la empresa Nanotech, es parte del Instituto de Desarrollo de Tecnologías Limpias,
somos parte del consorcio para un centro para el desarrollo de electromovilidad en Chile, que estamos trabajando en conjunto con la Universidad Católica, la Federico Santa María y una serie de empresas privadas, ¿ya? De NLX, ISA Intervial, entonces es súper potente ese lado. Ahora, necesitamos más ciencia para seguir aportando. Aquí les muestro una foto. Nosotros no solo hacemos ciencia aplicada, bien habíamos discutido con su profe de física, la SECCHEN también hace ciencia básica. Por ejemplo, esta es una foto de el 10 de febrero de este año, donde sale investigadores de la SECCHEN buscan determinar la distribución de energía de neutrones en la fusión nuclear. ¿Ya? Me gusta esta foto porque, una, porque sale todo el departamento, y dos, porque hacemos notar que, bueno, yo soy la única mujer aquí, así que necesitamos que más mujeres se motiven a estudiar ciencia, física, química, biología, que se motiven a estas carreras del ecosistema de ciencias, ¿ya? Quería finalizar con esta reflexión que encontré, que me pareció muy atingente a esta charla. A propósito que nosotros exportamos lodos de hierro. Una barra de hierro tiene un valor de $5. Si se convierte en herradura, tiene un valor de $12. Si se convierte en agujas, tiene un valor de $3.500. Pero si la conviertes en resortes para relojes, va a tener un valor de $300.000. Todos estamos hechos de lo mismo, pero el valor está en lo que se pueden convertir ustedes, nosotros, y esto los insta a que valoricemos más lo que tenemos en Chile y busquemos soluciones, busquemos nuestros propósitos para poder impactar en esta sociedad y poder ir avanzando. Necesitamos más gente, sobre todo las nuevas generaciones, que se motiven a generar valor para el país. Muchas gracias. Ahí está mi correo, mirta.rios@secchen.cl, si es que les quedó dando vuelta a algo. Mi LinkedIn, yo estoy trabajando en un marco de Proyecto FONDEF, que es un fondo de fomento al desarrollo científico y tecnológico, y les dejo las redes sociales de la Fundación Ciencia Impacta, donde tienen su programa Cerebro Sin Filtro, que por favor lo vean, que está súper entretenido, expertamente, que tengo entendido que abrieron su página web ayer, y síganlos lo más que puedan porque están súper motivados en aterrizar todo esto para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mirta, por la charla y por destinar también tu tiempo y hablar acerca de las investigaciones que haces y los trabajos, y sobre todo un tema que para nosotros que trabajamos en el colegio no abordamos mucho, que es el tema de como el tema de las patentes, que en verdad yo igual quedé como súper impresionado la cantidad de patentes que tienen en algunas empresas. Entonces, yo creo que los mismos estudiantes también deben quedar con esa impresión, y también los invito a ellos a que hagan las preguntas, si quieren, en el chat, porque también vi otros estudiantes que levantaron la mano mientras tú estabas de charla, así que si puedes responder las preguntas, yo te voy leyendo, ya para que estemos ahí. Ya. Javiera Gallardo, ¿se pueden renovar las patentes? ¿Es posible? Las patentes no se pueden renovar. ¿Por qué? Porque el Estado, en definitiva, los estados donde uno protege, lo que buscan es que, por un lado, te incentive la investigación porque tú puedas ganar dinero si quieres con tu patente, pero el fin último de una patente es que quede a disposición de todos, ¿ya? Pero no habiendo pasado un tiempo, que son los 20 años, para que tú hayas podido hacer un negocio, recuperar tu plata y poder explotar la propiedad intelectual, que en algunos casos toma, no sé, 15 años. Por ejemplo, el tema de las vacunas, que es súper, en una condición normal, por ejemplo, una vacuna toma entre 8 a 10 años desarrollarla, ¿ya? Entre todas las fases. Entonces hay que ser súper estratégicos ahí para patentar, y no se patenta cuando ya salió, cuando ya está todo aprobado, sino que se patenta por ahí por el año 2 o 3.
cosa de que no llegue otra empresa y te patente tu investigación, porque igual hay mucha vigilancia tecnológica aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo patentaste al segundo año de tu desarrollo, todavía te quedan como 6 años más para que recién salga al mercado, y entonces ya perdiste 6 años de los 20 años que tienes. Entonces ya no te quedan 20 años, te quedan 12 años, y ahí vas ajustando los precios y todo el tema, y por eso a veces son medias caras los medicamentos, ¿cierto? Ya. Otra pregunta de Javiera Gallardo, ¿cierto? Sí. ¿Existen nanopartículas formadas en la naturaleza? ¿Las descubrieron o fueron creación humana? Existen nanopartículas formadas en la naturaleza, incluso dentro de nosotros, incluso por ejemplo, las bacterias que viven en distintos ambientes, que están en todos lados, tienen un sistema de biomineralización. Imagínense, yo soy una bacteria y vivo en un relave minero, donde hay mucha concentración de metales que son tóxicos para mí, pero de alguna manera yo me he adaptado a vivir con ellos. Entonces yo tengo distintas estrategias para hacerlo, y una de esas es tomar las sales y mineralizarlas, disculpen, y se generan nanopartículas, ¿ya? De hecho, la patente que tengo yo de producción de nanopartículas es mediante bacterias, ¿ya? Exactamente, ¿qué es la propiedad intelectual y qué cae en la categoría de propiedad intelectual? Muy buena pregunta. La propiedad intelectual son muchas cosas. La propiedad intelectual incluye marcas. Las marcas sí se pueden renovar. Cada 10 años dura tu marca. No sé si vieron la noticia de la famosa miel Gibson, de que había una productora de miel que llegó y hizo esta miel Gibson, y llegó otra persona y le registró la marca. Y eso lo hizo en INAPI. Y también al mismo tiempo, otra cosa que pasó con propiedad intelectual ahí es que el propio actor Mel Gibson se quiso comunicar con ella porque estaba transgrediendo sus derechos de autor, que es otro tipo de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, en los papers de investigación se ocupa mucho el derecho de autor, y para las patentes ese es otro tipo de propiedad intelectual. Otras cosas, bueno, las marcas ya las dije, los dominios de internet también son propiedad intelectual. El www.felipebravo.cl, ese es un dominio de internet que se puede pedir en la NIC, creo, NIC, de la Universidad de Chile, que también es propiedad intelectual. Las denominaciones de origen, por ejemplo, el vino que tiene denominación de origen en Chile es un tipo de propiedad intelectual. Las indicaciones geográficas, como por ejemplo el limón de pica, la sal de Cahuil, son también un tipo de propiedad intelectual. No sé si se me queda alguno, pero son bastantes, ¿ya? ¿Usted posee alguna patente? Sí, yo tengo una patente, la registramos en diciembre del 2019, donde biosintetizamos quantum dots, que les comenté, usábamos bacterias, así que es bien bonito porque utilizamos estas bacterias y después florecían, ¿ya? Muy, muy bonito. Razón por la cual ahí dio pie para que yo diera pitch de negocios en Silicon Valley, en Australia y en Canadá, por las aplicaciones que pueden tener en biomedicina, porque son más amigables con el medio ambiente, ¿ya? No sé si hay más preguntas. Yo quería hablar una pequeña información acerca de los dominios. Me acordé de, por ejemplo, hay un país que se llama Tuvalu, que voy a escribirle aquí, Tuvalu. Y ese país es un país pequeño de Oceanía, y también por derecho, mucho de su plata que llega por país es por los derechos intelectuales de su dominio internet, que es .tv. Así, y
Entonces el punto TV, Ah, muchos lo utilizan, por ejemplo, Twitch, los programas de streaming, todo eso, y gracias a ese punto TV, Tuvalu tiene más dinero en su ingreso. qué buena. Sí, de hecho, Nick tiene un programa, tiene como un proyecto a largo plazo respecto a poner que el punto algo te diga cuál va a ser el fin de esa página. Por ejemplo, las fundaciones sin fines de lucro que fuesen .org, que las TVs por streaming sean .tv, que las que son retail sean .retail, y así. Pero es un poco difícil porque una vez que uno tiene el dominio lo puede tener por siempre a medida que uno lo vaya renovando. Entonces ya ha avanzado bastante la máquina en ese sentido y es un poco complicado, pero no imposible. Roberto Arimendi tenía una pregunta, no sé si todavía sigues con la duda. ¿O Yo no? tengo una duda ¿Sí? respecto a la propiedad intelectual. A ver, ¿cómo decirlo? Es que me da la... No, pero tira ideas nomás y la vamos construyendo ahí a la medida Es que que te... la charla fue de cosas como científicas o físicas, entonces eso es como lo de no irme mucho en otro tema, pero igual quiero hacerlo. No, o sea, eres libre de hacerlo. Yo puede que no sepa la respuesta. Yo soy libre de decirte que no sea. Entonces, ¿qué pasaría con, voy a darle como un ejemplo conocido, propiedad intelectual de serie de libros Harry Potter, qué sé yo, qué pasa con Ajá. eso? Ya, por ejemplo, para el caso de los libros, más que las patentes, rige los derechos de autor, ¿ya? Y los derechos de autor están asociados a que tú vas a tener la propiedad intelectual y los derechos de lo que tú escribiste eh, hasta tu muerte y 70 años después, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante porque partió originalmente con 15 años, después se extendió a 30 años y ya vamos a 70 años, y los tratados en general, los TPP, los tratados internacionales, en general el punto más crítico que tienen es en propiedad intelectual, donde los países se comprometan a respetar la propiedad intelectual de otros, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues nosotros tenemos un acuerdo con Francia, donde nosotros no vamos a producir champán, porque champán tiene denominación de origen en Francia. Entonces nosotros le vamos a reconocer eso, y nosotros vamos a vender bebidas espumantes en la medida que ellos solo vendan pisco chileno, ¿ya? Entonces es una cuestión súper política y súper potente ahí de propiedad intelectual, pero esos asuntos igual los ve harto los abogados de propiedad intelectual, ¿ya? Pero es entretenido así porque se agarran así a peleas, pero súper divertidas. Disculpe. Entonces, ¿Sí? ¿qué ocurre con los derechos de autor? O sea, ¿cómo se pueden protegerlo así? Como, Como, yo creo que esto es mío. ya, mira, los derechos de autor se protegen en el momento en que tú creaste la obra, ¿ya? Se protegen automáticamente. Y la única forma, pero sí tú tienes una forma de ir a la oficina de derechos de autor y también escribir el tema y guardarlo, pero no es necesario, pero igual lo puedes hacer. Por ejemplo, ha pasado que gente que escribe, por ejemplo, un guión de una película, lo va a registrar a estas oficinas. ¿Por qué? Porque en general un guión puede ser un poco abstracto todavía, y uno va a negociar, por ejemplo, con un canal o con una productora, y uno les tiene que contar de qué se trata el guión, po. Entonces llegan las productoras y dicen, no, sabes que no me interesa. Y te vas y pasan tiempo después y están haciendo la película de tu guión, ¿ya? Entonces ahí tú tienes la protección de la oficina. Pero en general, cuando tú escribes algo, ya de por sí, en el momento en que tú lo materializaste,
está protegido por derechos de autor. Muchas gracias. Hola, Ahora, ¿Mm? ¿me escuchó? Sí, Sí, quería hablar. Ari Sí, yo, Mel, yo dale. tenía una duda, que tenía el micrófono desactivado. Primero, muchas gracias por estar aquí dándonos esta charla y responder nuestras preguntas. Y yo tenía una duda respecto a la patente, que yo tengo entendido, o sea, por lo que he escuchado, una historia de Edison con Tesla, que dicen Ah, que Edison como que le robó la idea de la bombilla a Nikola ya. Tesla. Entonces yo tengo una duda respecto a qué sucede en esos casos. Por ejemplo, ¿es verdad que al final Edison se quedó con la patente de esto, si es que la patentó? ¿Y qué pasó en ese caso? Si es que usted Mira, sabe. el tema de las patentes es que si yo tengo una idea, yo no la puedo patentar. Yo no patento ideas, yo patento invenciones. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo te digo, sabes que tengo la idea de generar una bombilla inalámbrica que funcione, que utilice como energía el ambiente, a menos que tú no la fabriques y estén los resultados y la metodología, porque la patente tiene que ir descrito todo, quedó en una idea y eso no es protegible. Se patentan lo material, digamos, la metodología. Particularmente Edison y Tesla desarrollaron, no sé si cientos o miles de patentes, así que, y Tesla trabajó para Edison un tiempo, así que es probable que hayan ido incluso en patentes conjuntas, pero el tema era que Edison era una persona mucho más de negocio, ¿ya? Si mal no recuerdo, estaba asociado con JP Morgan en ese momento, entonces él buscaba no solo patentar, sino que aterrizar sus patentes y negociarlas y que lleguen al mercado. Ahí Tesla se quedaba un poquito atrás en el sentido de que él incluso era mejor inventor que Edison, pero no era tan buen negociante, ¿cierto? Era, a mi juicio, una persona mucho más noble. Entonces, aquí hay que estar súper pendiente en el tema de las patentes. Todo se resuelve en juicios aquí, pero ciertamente si uno patenta, y ya figuraste y te aprobaron la solicitud dentro de la oficina en X país, es el valor más grande, el respaldo más grande legal que tienes es que tú eres el inventor de esa patente y ya no hay nada que hacer ahí. Entiendo. Y por ejemplo, si alguien pillo trata de copiar una idea, por ejemplo, usted dijo una vela. Supongamos que la vela está hecha de un tipo de grasa. Y de repente aparece otra persona y le cambia el material. Finalmente sería Ajá. otra metodología, lo puede patentar con otro nombre y finalmente también cumpliría la misma función de la vela, pero tendría otros materiales. Al fin de cuentas, otra metodología, ya que ocupa otro material y otro nombre. ¿Podría Claro. patentarlo y ganar dinero con eso? ¿O igual se puede someter a un juicio de eso y decir, no, al final me copié la idea porque solamente le cambié el material y le cambié el nombre? Mira, uno de los requisitos que tienen las patentes eran 3: que sea nuevo, que resuelva un problema industrial y que tenga nivel inventivo, ¿cierto? Entonces yo le podría decir, si yo tengo así una firma de abogados trabajando para mí, le voy a decir, ¿sabes qué? Detén esa patente porque se está pareciendo mucho a la mía, que es lo que hacen las empresas grandes, ¿cierto? Entonces puedes llegar y decir tú que estás haciendo la vela con nuevo material, no, porque yo estoy construyendo sobre esta tecnología y estoy desarrollando un nuevo material que es más durable, que es más... Entonces estoy mejorando y estoy solucionando un problema que la patente original tenía, ¿ya? De hecho, por ejemplo, no sé, la tecnología Bluetooth, que ya vamos en el 5.0, si mal no recuerdo, tiene asociadas algo así como unos 40.000 patentes, ya no es una. Entonces ahí se ve la controversia en los tribunales y son súper buenos para meterse en los juicios las empresas, así que ahí se divierten los abogados. Entiendo. Me acuerdo de una polémica también que leí en un texto acerca de Steve Jobs con, creo que Samsung. Y no, que Samsung, también siempre se peleaban y iban a juicio. Y de hecho sí. creo que todavía hay como tan discusión y le tienen que pagar todavía, pero igual Google como que se la está sacando Samsung, no me acuerdo cuál de las dos
Bueno, empresas una de las más clásicas es que Samsung tiene muchas patentes. Entonces Apple le tiene que pagar algunas licencias y Samsung igual a Apple. Y lo que se conoce, por ejemplo, en un celular existen patentes que tienen que ser básicas, ¿ya? Que uno tiene que tener Bluetooth, uno tiene que tener GPS, uno tiene que tener touch. Entonces, las empresas están obligadas a pagar las licencias de esas patentes. Y una de las demandas, por ejemplo, de Apple a Samsung es que le estaba cobrando demasiado caro la licencia de esa patente. Imagínense, o sea, lo estaba demandando en Estados Unidos, donde funciona mucho el libre mercado, de que le fijaran un poquito más bajo el precio porque consideraba que era muy caro, siendo que Samsung era el dueño de esa patente. Y efectivamente salió un fallo de que existen patentes elementales, básicas y necesarias en un teléfono, así que le obligaron a Samsung a bajarle el precio y ganó Apple esa demanda. Gracias. Hola Mirta. Hola. Habla Rosa. Mira, respecto del tema que estabas hablando sobre hacer ciencia y que sigamos en ciencia, tanto mujeres, ojalá más mujeres, el problema que hay, porque tenemos los recursos, tenemos todos los materiales en Chile, sin embargo, la cantidad de monto que se deja para ciencia es muy bajo. Y de hecho, bueno, tú debes saber la problemática actual en que bajaron el monto que se deja para ciencia. O sea, si estamos tratando de hacer ciencia, esta es una manera de seguir vendiendo, yo considero, en mi opinión, seguir vendiendo el país al extranjero en vez de tener más dinero para que los científicos, haya más científicos, más gente trabajando en ciencia y en hacer estos aportes, porque gente en ciencia hay. Bueno, no sé, tú no has visto a lo mejor todas las otras charlas, pero nuestros alumnos, de lo cual estoy muy contento, tienen una visión de la ciencia muy grande, entonces sí hay mucho recurso humano para trabajar, pero en vez de tirarnos para arriba con todo el ánimo de seguir haciendo investigación, nos tiran para abajo. Entonces yo no sé qué opinión tienes tú respecto a eso. Bueno, países que han surgido sobre nosotros y que estaban muy por debajo antes, es porque han invertido en el mejor recurso humano que son nuestros cerebros, ¿cierto? Invertir en capital humano es lo más valioso que puede hacer una sociedad, ¿ya? Países como, no sé, Israel, por ejemplo, que uno puede estar o no de acuerdo con sus políticas, pero son líderes en innovación y que no sé qué porcentaje, tengo entendido como 4 o 5% del Producto Interno Bruto es solo para ciencia, tecnología e innovación, versus el 0,34% que tenemos nosotros, y es decir, es muy bajo. Esperamos que, sinceramente, todos los actores de ciencia nos estamos moviendo un montón para que realmente se esté generando conciencia de que es la forma de poder progresar en este país. Y no solo en este país, sino que al final este tema es un tema de desarrollo global, de ir avanzando todos como humanidad. Bueno, y lo otro, por ejemplo, cuando los estudiantes terminan su carrera de pregrado en ciencia, generalmente uno lo que ve es que sí quieren seguir y la primera opción es tener que hacer un doctorado fuera de Chile o un postdoctorado fuera de Chile, porque acá también es muy baja la cantidad, teniendo buenas universidades que están trabajando, pero también ¿cómo se llama? Las becas y los proyectos, la cantidad de proyectos que se están ganando, que se están entregando por cantidad de que se postulan, también ha bajado. Entonces, realmente no sé cuál es la metódica a los próximos años de que siga bajando esta cantidad, porque la cantidad de proyectos ha bajado la cantidad de proyectos que se están ganando. Y es ahí donde están justamente todo este uso del cobre, uso del litio,
uso del renio, que no se habla mucho, rutenio, que son metales que también salen de la minería del cobre. Sin embargo, se va fuera de Chile y después nos venden el poquito de rutenio en más de 100.000 pesos, un gramo. O sea, de hecho, incluso la extracción. Entonces, no sé con quién hay que dirigirse como para que esto cambie y no Con el vaya ministro, con el hacia presidente. atrás. Con el no. Es que es un tema muy político. Al final se ha optado mucho por postergar la ciencia, y esto no es de ahora, solo que se ha evidenciado ahora. Ahora en pandemia nosotros teníamos la ingenuidad, la esperanza de que íbamos a que realmente se iba a posicionar la ciencia, porque se iban a dar cuenta de lo importante que ha sido, porque en el momento en que nos dimos cuenta que nosotros importamos todo, vendemos materias primas, importamos todo, y pasó, por ejemplo, el bloqueo comercial, cuando estábamos por ahí por abril, y no había mascarillas, por ejemplo, y nosotros casi no hacíamos mascarillas, las importábamos de 3M, las N95, las cuestiones subieron de precio y no había nada que hacer, o derechamente ya no estaban llegando y estaban extendiendo el uso de las mascarillas en el servicio de salud. Entonces, eso desde el punto de vista industrial. También en ciencia, todos estaban estudiando las cepas de virus que estaban en sus países, y nosotros hemos estado tratando de avanzar en eso, también haciendo análisis genéticos y todo lo demás, pero bien nos vendría un aumento de presupuesto y hacer estudios aún más sofisticados. Bueno, por lo mismo, por ejemplo, cuando pasó esto, las universidades fueron las primeras que saltaron con las mascarillas, las máscaras faciales, no las mascarillas, las máscaras faciales fueron las primeras con sus máquinas 3D que la tenían ahí y empezaron a trabajar en ella, o sea, fueron las primeras que salvaron la situación. O sea, como para que dense cuenta, sí, en la universidad también se puede trabajar y hacer un aporte. Sí, o sea, de hecho cada vez se está fomentando más esta comunicación tripartita entre universidades, Estado y empresas privadas, ¿ya? Porque también al mismo tiempo aquí hay una cultura de mucho silencio por parte de las empresas para mostrar cuáles son las necesidades que ellos tienen, ¿ya? En otros países, por ejemplo, hacen rondas de empresas dentro de las mismas universidades diciendo: tenemos estos problemas y tenemos este presupuesto, así que el que quiera haga una solución, nos hace un pitch y nosotros vamos a liberar fondos para esto, y así vamos andando la máquina, o sea, y se va haciendo el seguimiento y todo lo demás. En Chile se está comenzando a hacer, pero estamos todavía muy, muy en pañales con eso, y necesitamos evidentemente más presupuesto para eso. Gracias. Y Rafael ha tenido una pregunta, no sé si sería la última o no, pero aquí dice: ¿qué ocurre con los llamados bootleg, es decir, la versión china? La versión china, ya. China es actualmente el país que tiene más patentes en el mundo, ¿ya? Así, pero por lejos. Pero al mismo tiempo, China es uno de los mayores transgresores de propiedad intelectual, ¿ya? Hay hartos conflictos, y bueno, uno sabe que tienden a copiar bastante. Y el tema es que cuando uno tiene una patente, esto me lo dijeron hace poco en un curso de negocio, uno no solo tiene que tener el dinero para patentar, sino que tiene que tener el dinero para ir a tribunales contra alguien, si es que le transgreden la propiedad intelectual. Disculpen. Entonces, tienden a haber muchos conflictos que, si yo no tengo plata para contratar un abogado en China, para tener un juicio en China, probablemente se arriesgan nomás, o sea, la van a copiar igual. Así que eso es como... y lo otro es que hay muchas
patentes, por ejemplo, que, como les dije, son nacionales y que están en cierto país y en otros no, y que ahí las pueden replicar sin problema, ¿ya? La otra alternativa es que lo que usan mucho las marcas, por ejemplo, no sé si conocen la Toyotomi. La Toyotomi es una empresa japonesa que patentó este calentador a parafina que no genera olor, y lo patentó en muchas partes del mundo, pero no lo patentó en Chile, ¿ya? Eso está libre para que cualquiera pueda fabricar su Toyotomi. No llaman la Toyotomi, obviamente, porque es la marca esa. Pero cualquiera puede fabricar un equipo tipo Toyotomi, y razón por la cual está lleno de FENSA, no sé, de cualquier empresa que quiera hacerlo, y se llenó, y aún así la gente sigue prefiriendo la Toyotomi. ¿Por qué? Porque hay una marca detrás, con toda una cultura atrás, que es lo que se conoce en propiedad intelectual como branding, ¿ya? Que es el ejercicio de hacer ejercer la marca. De hecho, actualmente, por ejemplo, para Apple, para Google, lo que más vale es la marca Google. De hecho, para Google, la patente de búsqueda, el algoritmo de búsqueda en Internet expiró el año pasado la patente. Pero nadie va a buscar otra alternativa porque todo el mundo está con la marca Google y eso es lo que se usa. ¿Ya? Entonces, hay mucho ahí aspectos mentales que se usan mucho en tema de marcas. Creo que Felipe se cayó. Tuvo un problema, se cortó la luz y se quedó sin la transmisión. Pero no te preocupes, yo soy también profesora, le puedo seguir preguntando. Javiera Gallardo dice, ¿qué pasa si alguien se adueña de una investigación y saca una patente antes que el autor? ¿El autor puede protestar? Si se adueña de una investigación, ahí como dicen los abogados, es casuístico, es caso a caso. ¿Por qué? Porque imagínate que la investigación está recién partiendo y no se ha hecho nada. Y ya, yo te robé la idea, pero yo la concreté, ¿ya? Entonces, claro, yo la inventé. La idea fue horriblemente, no es ético, pero de que yo lo hice, yo lo hice. Ahora, si es que yo ya fabriqué algo y llega otra persona y lo patenta en nombre de ella, ahí sí van a haber problemas y probablemente le van a revocar la patente. Y de hecho existe un tiempo de gracia donde las oficinas reciben reclamos y todo lo demás de las patentes para poder ver si es que está todo en regla, ¿ya? Bueno, con respecto a esto, por ejemplo, en publicación de paper, a mí me pasó la siguiente situación. Yo mandé rápidamente, hice una molécula, la molécula era nueva, era muy importante para lo que era transferencia de electrones, por lo tanto, antes de hacer su aplicación la publicamos en el Letter Organic, ¿ya? Para que quedara la patente de la molécula. Y después publicamos todo lo que, la funcionalidad que tenía, y al momento de publicar ese trabajo, llegó así como al escritorio mi trabajo, al escritorio el otro trabajo, y quedó uno tras de otro, el mío con un hindú. Y al hindú le pidieron que pusiera en la referencia un comentario de que la molécula era mía. O sea, y tuvo que colocarlo. De hecho, sale muy extraño porque nunca había visto eso. Durante la publicación me doy cuenta que el trabajo ya fue publicado. O sea, Jabonada salvada, la molécula es mía. Claro, lo que pasa es cuando, por ejemplo, uno solicita una patente, llega a la oficina y lo primero que hacen es timbrarla con la fecha y la hora. Orden de llegar, sí. Exacto. en Entonces, este caso pasó lo mismo. 5 minutos la después mía, y perdió. Claro, es que la molécula había sido publicada en el Letter, y la otra publicación se mandó al Inorganic Chemistry. Entonces son dos revistas distintas, pero ahí tuvo que él ceder porque ya la mía la había publicado, y él la publicó con todo el trabajo completo. Así que eso. Y lo otro que pasa mucho, bueno, ahí ya ética de algunos profesores,
vamos acá, a cagüinear aquí, es cuando tú postulas con un trabajo, con un proyecto, y te lo rechazan. Y al Ujú, tiempo ese trabajo aparece. ujú. Entonces ahí, pucha, ahí no tenéis cómo demostrar, en realidad todas esas moléculas las inventé yo, pero eso sí pasa bastante. Pero ahora lo que se está haciendo, y todas las revistas aceptan, por ejemplo, que cualquiera de los, por ejemplo, si es que yo trabajé y no me incluyeron dentro de los autores o cualquier cosa similar, las revistas piden que envíen los antecedentes, los cuadernos de protocolo y bajen el paper inmediatamente hasta que se clarifique el tema. ¿Ya? Ya, sí. Se ha avanzado bastante en el tema. Ah, qué bueno. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Mm, Yo no, Sí, me queda todo yo claro. no. ya. De mi parte, no. Ahí está todo bien, ya. Entonces, mándale un saludito, abran la pantalla, búsquenle Agradecimiento corazones. también. ¡Ay, volviste! Sí, volví, ya Felipe. volví, sí, volví. Sí, no podía. Hay que hacer un buen cierre de la semana, que ha sido un exitazo, en verdad, la Semana de la Ciencia. Y más que nada, tener una charla de este tipo como cierre para nosotros es un lujo tenerte acá y hablar de este tema que en verdad es muy llamativo porque, como reiteraba, no es algo que nosotros normalmente hablemos en las clases, pero sí importante, por ejemplo, como el trabajo que se hace en ciencia y muchas personas Ajá, detrás sobre un claro. teléfono, por ejemplo, como había explicado, así que agradecerte eso también Ajá. por la invitación y por la presencia y la charla. No, felicitaciones a ustedes por la motivación de hacer estas actividades que son súper buenas. Muchas gracias. Mm. Ya. Ya, perfecto, entonces ahora ahí te piden activar las cámaras, así que ya, muchas gracias, Mirta, por la charla. Así que ahora damos por finalizado. Nos despedimos todos y yo aquí cierro la charla. Recuerden que va a quedar registrada y asimismo también en otro momento pueden disponer de ella. Así que muchas gracias. Me despido de todos. Que tengan todos y todas un buen fin de semana. Y Buen fin de semana, que estén muy bien. Igualmente. chao. Chao, gracias. Chao, chao. Igualmente, muchas Chao. gracias.